Para trabajar lo que es la parte de inteligencia artificial en Excel, nosotros hemos activado un complemento a través de la pestaña Inicio. En este complemento, si no les aparece el cuadro de buscar, sino más complemento, lo buscan por acá. ¿Y qué fue lo que hicimos? Nosotros comenzamos a escribir chat, por ejemplo, y cuando dimos Chat GPT for Excel, le dimos un clic y se colocó en la pestaña Inicio dentro del conjunto de iconos que tiene que ver con las opciones de uso más frecuentes, que los conseguimos en la pestaña de Inicio. Dimos un clic, después buscamos Autopilot, y una vez que vimos Autopilot, dentro del conjunto de complementos, nosotros presionamos un clic y lo activamos. Estos complementos son como programas adicionales a los cuales nosotros podemos tener acceso. En versiones anteriores, la de 2021, nosotros nos íbamos por archivo, opciones, y acá en complemento 1 chequeábamos qué complementos teníamos instalados. Y una vez que chequeamos los complementos que teníamos instalados, nosotros íbamos por acá, dependiendo del tipo de complemento, seleccionábamos complementos de Excel, complementos con, acciones, paquetes de expansión XML, elemento deshabilitado, y una vez que los seleccionábamos, por ejemplo, complementos con, presionamos IR, y acá en el cuadro de diálogo que nos aparece, nosotros activamos dicho complemento. Vamos a ver aquí que refresque un poco. Entonces, nos aparecían varias opciones, uno tildaba el nombre del complemento y automáticamente nosotros lo cargábamos y se activaba, dependiendo del complemento, en una determinada pestaña, ¿ok? De opciones. Entonces, fíjense, por ejemplo, lo que es ahorita Power BI en complementos.com, en Excel existía esa opción, solo que había que activarlo por complemento, que era Microsoft Power Map, por ejemplo, y Microsoft Power Pivot for Excel. Estas dos opciones fueron, digamos, extraídas de Excel y fue, además de que lo ampliaron muchísimo más, por supuesto, fue la creación de Power BI Desktop, que la idea es trabajar bajo el concepto de inteligencia de negocios con información de diferentes orígenes. Eso mezclado un poco también con la pestaña datos, que en la pestaña datos nosotros podemos obtener información de diferentes orígenes y ahí comenzamos un poco lo que hizo la gente de Microsoft de extraer todo lo que era Microsoft Power Map y Power Pivot y Power View a lo que es ahora Power BI. Si nosotros activamos estos complementos, ¿verdad? Esos complementos, por lo general uno los podía chequear en la pestaña datos, o en este caso aquí se creó una pestaña que se llama Power Pivot, dependiendo del complemento que ustedes activaran, ¿okay? O se creaba una pestaña o se agregaba al final de la pestaña de datos, dependiendo del conjunto de datos que nosotros quisiéramos activar. Para las personas que me preguntaron sobre los complementos que tenían que ver con la parte de estadística, voy a dejar complementos de Excel IR. Entonces, fíjense, estos son los complementos que tienen que activar, herramientas para análisis y herramientas para análisis VBA. Nosotros también en la parte de lo que es Excel avanzado vemos algo que se llama trabajamos el concepto de base de datos y aplicamos herramientas como hacer proyecciones con una sola variable, con dos variables, hacemos lo que se llama solver. Entonces, si nosotros queremos utilizar solver, tenemos que activarla por acá, porque esto es como hacer un análisis o hacer una proyección con una tabla que tiene datos bajo determinados parámetros o condiciones que nosotros le damos. Entonces, igual, si ustedes quieren aplicar lo que es la herramienta de solver, que esto tiene más que ver con el intermedio avanzado de Excel, uno también activa este complemento para ver esa opción que tiene que ver cómo trabajar Excel con el concepto de base de datos aplicando varias herramientas de datos, que ahorita les voy a indicar. Entonces, fíjense, cuando yo activo ese complemento de Solver, fíjense que él se fue a la pestaña datos, como les decía, ¿ves? Entonces, lo que tiene que ver con análisis estadístico, que fue la parte de las dos opciones de estadísticas que yo seleccioné, están acá, Data Analysis. ¿Ves? Entonces, ¿en cuál pestaña se creó?
en datos. Fíjense que cuando yo activé lo de Power Pivot, él creó una pestaña aparte. ¿Okay? Entonces, bueno, dependiendo del complemento. Toda esta aplicación viene a cotación por el hecho de que ahora aparece, a partir de la versión 2021, el icono de complementos y tenemos toda una librería de nuevas funciones que nos ofrece Microsoft. Entonces, en este caso, fíjense que allí el icono nos está dando la ayuda, dice, descubre complementos que agregan nuevas funciones a Office, simplifica las tareas y conéctalo con servicios que se usan todos los días. Entonces, claro, si yo coloco acá más complemento, vamos a ir a un cuadro de diálogo que tiene que ver con una tienda, ¿verdad?, que tiene Office, de diferentes complementos que podemos tener acceso. Habría que ver si son gratuitos o no. Entonces, fíjense que aquí está clasificado por categorías, administración financiera, por ejemplo. Entonces, hay una serie de complementos que podríamos utilizar. Si ustedes le colocan agregar y él se los activa, lo más probable es que tengan, les va a decir por cuánto tiempo van a tener esas acciones o complementos. Lo que tiene que ver con la parte de educación, ¿ve? Entonces hay una serie, está aquí clasificado por una serie de categorías, formación tutorial, ¿ve? Productividad, esto lo pueden ver después con más detalle. ¿Okay? Entonces, a través de esta opción de complemento fue que nosotros agregamos los iconos en la pestaña de opciones inicio, de Autopilot y ChatGPT. Yo les demostré, cuando nosotros entramos aquí a ChatGPT, ¿verdad? Si nosotros, yo hice ahorita una actualización, si colocamos aquí Next, ¿verdad? Fíjense que aquí ya me aparece un cuadro de diálogo para hacer un autodidacta, ¿ok? Para poder ese video chequear paso a paso. Aquí te dice cómo empezar, y tienes 300 ejecuciones gratis. Fíjense que aquí lo está diciendo, para probar las funciones de inteligencia artificial, que fue lo que nosotros trabajamos inicialmente, y acá nos da un ejemplo de cómo utilizar Airtable, ¿ve? Que fue la primera que nosotros utilizamos. Entonces, este es como un paso a paso. Dentro de este cuadro de diálogo que se activa, fíjense que a mí ya me dice que me quedan 272, ¿ok? Entonces, nosotros presionamos cómo usar, ¿ok? Una vez que lo activan y vuelven a regresar, bueno, cerré Excel, regreso, ¿cómo activo otra vez mi opción? Cómo usar. Acá, ¿ve? Dice funciones de IA. Esto solamente para que sepan, nosotros no lo vamos a trabajar por acá, lo vamos a trabajar directamente en la hoja de cálculo, pero para que sepan dónde están las funciones de IA que él nos plantea. Entonces, aquí están las diferentes funciones, ¿ve? Nosotros comenzamos con AI.table, ¿ok? Entonces, este es el grupo de funciones que tienen que ver con inteligencia artificial. Si yo comienzo acá con igual a AI punto, entonces, en este caso se va a abrir, ¿verdad? Toda la librería de funciones que tienen que ver con inteligencia artificial. Yo les dije que después del punto colocaran la T para estar más cerca de la función de creación de tablas que vamos a utilizar. Entonces, fíjense que acá hay una pequeña ayuda a crear tablas con el prompt, ¿verdad? Y nosotros le damos el rango. Había dos opciones, o presionamos doble clic sobre la función o presionamos en su teclado la tecla de tabulación que está a la izquierda de la letra Q en su teclado. Una vez que se abrió el paréntesis, y que Excel nos terminó de escribir la función, nosotros vemos los argumentos de las funciones. Tenemos que darle el prompt, que mientras más descriptivo sea mejor. Si nosotros hubiésemos tenido aquí una tabla creada, hubiésemos podido darle el prompt y luego seleccionarle el conjunto de encabezados o nombres de campos de nuestra tabla y él nos las alimentaba. En este caso, yo quise crear simplemente un prompt y que fuese Excel la que nos creara tanto los headers, los encabezados, como el resultado de la información que le estamos solicitando. Como yo no quería seguir trabajando acá dentro de la celda, sino que en el cuadro de diálogo de argumentos de funciones, nosotros presionamos el icono FX aquí a la izquierda de la barra de fórmula. Pero les voy a hacer la observación. Nosotros podemos crear el prompt dentro del cuadro de diálogo o en una celda aparte y luego hacer referencia a la celda donde escribimos el prompt. Voy a hacerlo dentro del cuadro de diálogo. Acá nosotros escribimos un texto parecido a esto, crear una tabla con todos los estados de Venezuela y las columnas, dos puntos, estado, capital, cantidad de habitantes 2024, cantidad, este fue uno que yo les amplié a ustedes, este es el ampliado, cantidad de criminalidad
2024. Fíjense que cuando nos excedemos de 250, este PROMPT tenía más de 255 caracteres y nos dio un mensaje de error. Entonces, si nosotros vamos a colocar más de 255 caracteres, Excel acepta que tú uses el símbolo de concatenar, que es el símbolo de ampersand. Eso fue lo que yo hice. Cuando yo les creé el prompt y vi que me dio el error de que tenía más de 255 caracteres el prompt, yo tenía dos opciones, o copiarlo y pegarlo en una celda aparte, por ejemplo la celda A1 y hacer referencia a esa celda, o seguir escribiéndolo dentro del cuadro de diálogo de argumento de funciones, pero tenía que usar el símbolo de ampersand. Como yo quería que ustedes supieran que eso existía, lo hice con el símbolo de ampersand. Ojo, yo puedo crear un prompt grandísimo en una celda y hacer referencia a él. Pero si usas el cuadro de diálogo, vas a tener que utilizar esta metodología. Fíjense que yo tuve que colocar entre comillas el texto inicial y después el que quería concatenar, igual lo comencé con comillas, ¿vieron? Entonces esa sería la forma de hacerlo, porque si no, entonces nos daría un error. Entonces esto fue lo que yo tuve que hacer. Fíjense que aquí no dice error, sino que nos está aceptando el prompt. Tiene que ver una comilla de inicio. Ustedes no van a colocar cancelar cuando les dé el error. Ustedes vienen y dicen a editar, colocan aceptar, no cancelen, y vienen y abren una comilla, parten el texto en dos, ¿verdad? Usan el símbolo de ampersand, abren otra comilla y cierran con la otra comilla. Ahí se los va a aceptar. Yo acá les voy a dar el archivo, digamos que el prompt original, antes de yo mandarle esta tarea, que era, bueno, vamos a hacerlo para que ustedes vean que lo va a ejecutar. Acuérdense, cuando dice ocupado, como decimos nosotros cuando humanizamos las herramientas en computación, está pensando, ¿ok? Espere, la fórmula se está calculando, algunas veces se demora un poquito. Y, ojo, ustedes pueden cerrar este cuadro de diálogo, que en este caso es el panel de tarea de la herramienta, del complemento que activamos, que es ChatGPT, si quieren tener una mejor visualización de la hoja. Fíjense que él me creó el prompt. Si ustedes observan uno, que es interesantísima, nosotros no le dijimos en este caso, a la función de inteligencia artificial de Excel que nos ordenara en forma alfabética ascendente el resultado de la tabla. Él lo hizo automáticamente. Fíjense que nos está ordenando los estados por alfabético ascendente. ¿Vieron? Y claro, yo les mandé una tarea que ustedes me dijeran qué observan de este resultado. Yo en este video no se lo voy a decir, voy a esperar que ustedes me lo comenten en la próxima sesión, el próximo sábado, en la sesión que vamos a tener, a ver qué es lo que ustedes observan que faltó. Acuérdense que ustedes acá, cuando crean el prompt, le enmarca en un cuadro azul el resultado. Esto significa que hay algo allí, ¿ok? O esto es un rango de datos convertido en tabla. Nosotros sabemos que es una función que acabamos de activar y por lo tanto nosotros podríamos, ¿verdad? Si nos movemos, observar en la barra de fórmula de Excel que se ve atenuado todo el resultado de la tabla. ¿Por qué? Porque lo que se ve, digamos, activo es la celda donde diseñamos la función de inteligencia artificial en este caso. Hay otras funciones en Excel que tienen estas características, como por ejemplo, una función que se llama igual filtrar. Entonces, igual filtrar que te extrae de una lista de datos todos los valores que cumplan una determinada condición, tiene también esta característica. ¿Qué hacemos nosotros con esto? Uno lo desvincula, o sea, nosotros podemos hacer un control asterisco, que es una de las combinaciones de teclas que le di para seleccionar el grupo de rangos adyacentes, o la persona que le gusta más utilizar varias teclas, Shift selecciona, Shift control flecha derecha, Shift control flecha abajo, hace la misma función que control asterisco. ¿Qué fue lo que yo hice con esto? Le hicimos un copiar o un control C, porque lo queríamos desvincular, ¿ok? De la fórmula. ¿Y qué hicimos? Esto lo ideal es que lo hagan en una hoja aparte. Yo, por cuestiones didácticas, para lo que les voy a explicar ahorita, prefiero hacerlo 2 columnas o 3 columnas a la derecha de la tabla original. Y hicimos un pegado especial valores. ¿Qué significa esto? Que desvinculamos, si ven la barra de fórmula, desvinculamos el resultado o el rango seleccionado, lo desvinculamos de la fórmula. Y ya cada uno de estos valores, ¿ve? Es un dato específico que nosotros hemos trabajado.
Como quiero trabajar mejor lo que son los nombres de los campos, voy a aplicar formato en cuanto a alineación. Voy a centrar horizontalmente, voy a centrar verticalmente los nombres de los campos y voy a presionar ajustar texto para no cambiar los anchos de las columnas, ¿ok? Sino que el nombre de los campos quede en más de una línea en la misma celda. En este caso, nuestros nombres de campos están en la fila 5, cada uno está en su celda en forma autoajustado según el ancho establecido, pero abarcando más de una línea sin necesidad de utilizar un título con varias filas. Todos están en la fila 5. Entonces, fíjense, nosotros vinculamos del origen nuestra tabla y ustedes observan esto. Cuando ustedes observan que a unos números le aparece el símbolo del triángulo verde en la parte superior izquierda, eso es lo que significa que el número está siendo tratado como un texto. Si ustedes no presionan un clic sobre el mensaje de alerta, sino que colocan el puntero del mouse allí, él le va a decir, el número de esta celda tiene formato de texto o va precedido por un apóstrofe. ¿Qué puedo hacer yo? Si ustedes se van a la lista desplegable del mensaje de alerta, dice, lo convierto en número, ¿quieres ayuda sobre este error? ¿Quieres ignorar el error? ¿Quieres modificar en la fórmula? Opciones de comprobación. ¿Qué les recomiendo? Como que hay un rango adyacente de datos, yo con Shift y flechita derecha seleccionaría la columna, en este caso N, en este caso la celda N6, estoy en la columna N fila 6, ¿ok? Y presionaría Shift Control flecha abajo para seleccionar el rango de celdas. ¿Por qué? Porque si en el rango de celda todos los mensajes de alerta aparecen de forma adyacente, no hay ninguna celda intermedia que no lo tenga, yo puedo desplegar el menú del símbolo de alerta y decirme que ese rango lo convierta en número. Entonces ya ahí nosotros hicimos la tarea. Imagínense que yo quiero convertir esto en el formato numérico número, porque ahorita tiene un formato numérico general. Fíjense que esto lo puedo visualizar porque estoy en la pestaña inicio. Quiero usar una combinación de teclas para no irme a formato de celda, ni para irme aquí a el nombre del grupo y activar el cuadro de diálogo formato de celda. No quiero presionar control 1 que me abre el cuadro de diálogo de formato de celda, no quiero ninguna de esas tres opciones, sino que quiero aplicar el formato número sin necesidad de activar el cuadro de diálogo, ni hacerlo por aquí por los iconos. Combinación de teclas Shift Control y el 1 que está en la parte superior del teclado. Aquí le estoy dando formato de número, fíjense que cambió de general a número. Y yo puedo hacer lo siguiente, si yo me ubico acá en la parte inferior, selecciono estas dos celdas, como estoy en la pestaña inicio, dentro del grupo de iconos que se llama edición, puedo presionar autosuma y me va a dar la sumatoria de esas dos columnas. Acuérdense que cuando le aparece el símbolo de hashtag o numeral, doble clic a la derecha de la columna donde está el problema para autoajustar el ancho al dato más grande y ya vemos el resultado. Entonces, ¿qué me está diciendo acá? Supuestamente la cantidad de habitantes en el año 2024 en Venezuela era de 26.680.000 y la cantidad de criminalidad que se ejecutó en Venezuela, según lo que consiguió la inteligencia artificial, fueron de 194.500. Esto es, pues le colocamos cantidad de criminalidad. ¿Okay? Aquí me dice cantidad de criminalidad sobre el total. ¿Okay? Entonces, claro, cuando decimos sobre el total, uno podría intuir que está sacando el porcentaje de cantidad de criminalidad entre el total. Entonces, vamos a ver acá, vamos a insertar botón derecho sobre la columna O. Voy a insertar una columna y voy a colocar aquí porcentaje 2024. Esto es un estándar, se supone que estoy sacando el porcentaje de la columna izquierda, que es el porcentaje de criminalidad, con respecto al total. ¿Okay? Yo puedo colocar aquí sobre total y las fórmulas que les enseñé en la sesión anterior. Puedo dividir esta cifra de criminalidad entre el total. Y como quiero copiar la fórmula hacia abajo y no quiero que me mueva la fila del total, que es la fila 29, presiono F4 dos veces. ¿Okay? Para fijar la fila 29, pero si quisiera copiar esta fórmula después, cuando inserte aquí a la derecha de cantidad de habitantes
quisiera hacer esta misma fórmula, no le coloco el dólar a la columna N, por eso presioné F4 dos veces para quitarle el dólar a la columna N y puedo copiar esta fórmula o hacia la izquierda o hacia la derecha. Si nosotros quisiéramos que nos apareciera dentro de la celda el símbolo de porcentaje, yo no colocaría el símbolo de porcentaje dentro de la fórmula, porque no vamos a multiplicar por 100 dentro de la fórmula, que es lo que haría este símbolo de porcentaje, multiplicar por 100. Este porcentaje reemplaza asterisco 100, ¿ok? Como yo quiero es que me aparezca dentro de la celda el símbolo de porcentaje, voy a multiplicar por 100 con el icono porcentual que está acá, ¿ok? Introducir para quedarme en la misma celda, es lo mismo que Enter, pero el cursor no baja una fila, ¿ok? Luego multiplico por 100 con el icono de estilo porcentual y como quiero ver por lo menos dos decimales, presiono el icono de aumentar decimales tantas veces como decimales queremos. Queremos 3 decimales, 3 veces, 4 decimales, 4 veces, ¿ok? Vamos a suponer, voy a disminuir los decimales que quiero 2. ¿Okay? Aumento decimales o disminuyo la cantidad de decimales. Cuando yo presiono doble clic en este punto de relleno de copiado, ¿se acuerdan que es cuando aparece la cruz negra? Doble clic y me voy aquí al final y presiono autosuma, debe aparecerme 1, porque esta celda no le he dado el formato porcentual, pero fíjense, cuando yo le doy autosuma, me propone los valores que están a la izquierda. No, no son los valores que están a la izquierda, eso suele pasar cuando hay números a la izquierda de el icono de autosuma. Yo voy a presionar, ¿verdad? Un clic acá en el primer porcentaje y podemos hacer lo mismo de las combinaciones de teclas para seleccionar y movernos, ya sea hacia arriba o hacia abajo. Shift me selecciona y control flecha arriba sube. ¿Ven? Como yo no quiero que dentro de la suma esté el nombre del campo, suelto el control y con shift presionado en la flechita de dirección que está a la derecha del teclado bajo una celda y ya le estoy dando el rango que yo quiero. Si presionamos aquí introducir, me da 1. Claro, porque me da 1, esto está correcto, este 1 me está diciendo que me está dando 100%, pero tenemos que multiplicar ese 1 por 100 con el icono de porcentual y para, digamos, estandarizar que colocamos dos decimales, aumentamos dos decimales. Esto lo estoy haciendo como práctica. Yo puedo haber ubicado en este valor, usar la brochita de copia de formato y pasarla al total. Entonces, fíjense, si nosotros vemos esto, nosotros podemos preguntarnos, ajá, ¿y cuál es este total? Voy a presionar aquí control N para colocar en negrita. ¿Qué es este porcentaje que él me está dando? Este 0,83, ¿qué es? Entonces, fíjense, este 0,83 es un porcentaje, está en formato texto, pero no aparece el triangulito azul. El triangulito, disculpen, verde. Cuando ustedes tengan esta característica, lo más probable, fíjense, lo más probable, es que el separador decimal no sea punto de su computadora. Por aquello que yo les estoy hablando del idioma, si su computadora está en español, ¿verdad? Lo más posible, lo más probable, o es así, que su separador decimal sea coma. Pero si en panel de control, en Windows, ustedes tienen el idioma en inglés, entonces su separador decimal va a ser punto. Entonces, fíjense qué haría yo acá. Haríamos un Shift Control flecha abajo y ejecutaríamos una herramienta que se llama búsqueda y reemplazo. Ustedes por lo general en la pestaña inicio hacen búsqueda y reemplazo por acá, por el grupo de iconos que tiene que ver con edición, porque acá tenemos la lupita de búsqueda y podemos buscar solamente o podemos hacer una búsqueda o reemplazo. Esto es si quieren trabajarlo por la pestaña inicio. Si ustedes quisieran hacer una búsqueda y reemplazo en forma automática, fíjense que aquí nos coloca que podemos usar control L, ¿ok? Control L es búsqueda y reemplazo y buscar es control B. Si no lo queremos hacer por acá por la pestaña de opciones, sino por el teclado control L, ¿qué queremos buscar dentro de este rango seleccionado? Esto es importante. Cuando ustedes seleccionan un rango, Excel entiende que es solamente en ese rango donde van a buscar, ¿ok? ¿Por qué? Porque él tiene preestablecido por defecto que va a buscar en toda la hoja. O sea, que él buscaría puntos en toda la hoja. Ojo con esto. Si ustedes quieren que se concentren simplemente en el rango donde está el problema, es mejor que seleccionen. Porque aunque aquí diga dentro de la hoja, tenemos dos opciones, dentro de la hoja o en todo el libro, ¿ok?
Aunque aquí dice dentro de la hoja, él le va a hacer las búsquedas y reemplaza solamente la selección, no en la columna N, que donde tenemos punto, no en la columna M, ni en ninguna otra columna donde hayan punto. Solamente lo va a hacer en la selección. Por lo tanto, yo podría decirle, mira, tú me vas a buscar un punto y me lo vas a reemplazar por una coma. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque muchas veces no aparece el triángulo de alerta que te dice que eso es texto. Tú asumes que es texto porque por lo general es un estándar que cuando un número está alineado a la izquierda, al menos que lo hayan alineado con el icono de alineación que está desactivado, lo más probable es que ese número esté siendo tomado como un texto. Y como vemos el separador decimal, podemos seguir intuyendo que es por el separador decimal. Entonces, cuando ponemos reemplazar todos, fíjense, ya está hecho, ha realizado 22 reemplazos. Voy a cerrar aquí el cuadro de diálogo. Ojo, este cuadro de diálogo es uno de los que me encantan, porque te permite interactuar con tu hoja. O sea, yo podría venir acá, ¿verdad? Y decir, yo tengo aquí también unos porcentajes que tienen las mismas características, Shift Control flecha abajo, para no tener que volver a ejecutar este comando nuevamente o volverlo a llamar, me regreso al cuadro de diálogo y digo, bueno, mira, dentro de este rango, quiero hacer lo mismo, reemplazar todo. Y de una vez hago el trabajo, hizo el reemplazo en las dos columnas, ¿ok? Entonces, eso es una de las ventajas de este cuadro de diálogo. No todos los cuadros de diálogo tienen esta ventaja, que te permiten interactuar con la hoja de cálculo o con diferentes hojas. Venga, aquí acabo de crear una hoja nueva. Esta es una ventaja del cuadro de búsqueda y reemplazo, igual que el cuadro de búsqueda, que es lo mismo, ¿ok? Entonces, fíjense, ¿qué haría yo? Bueno, lo mismo con estas dos columnas. Si control flecha abajo, ahorita vamos a ver qué significa este porcentaje. O sea, ¿a qué hace referencia este porcentaje? ¿Okay? Vamos a hacer lo mismo con las columnas del 2025, convertir en número, Shift Control 1, para colocarle, se me fue, para colocarle Shift Control 1, para colocarle punto en los miles. Aquí voy a hacer lo mismo, autosuma, esto lo estoy haciendo por cuestiones didácticas para que lo practiquen. La columna es muy angosta, debo cambiar el ancho, autoajustar, doble clic a la derecha de la columna Q. Y entonces fíjense, en el 2025 supuestamente hay 27.185.000 habitantes y 240.300, en este caso, cantidad de criminalidad. Y seguimos con lo mismo. ¿Qué representan estos porcentajes? ¿Okay? Porque ya vimos que este porcentaje que nosotros sacamos nos da 0,77 y aquí dice 0,83. Vamos a hacer aquí lo mismo con la columna S, botón derecho insertar. Como nosotros creamos, ¿verdad? Esta columna de porcentaje, voy a copiarla y la voy a pegar acá. Puede haber copiado completa, pero quiero hacerlo por paso. Doble clic para editar. Este sería el 2025. Y me va a traer la fórmula. Si yo copio esta fórmula, control C, acuérdense que no le coloqué dólar a la N, para que cuando la copiara hacia la derecha o hacia la izquierda, cambiar el número o la letra de la columna, en este caso. ¿Ok? Fíjense que cambia la letra de la columna en ambas direcciones de celda, tanto en el valor al cual, el estado al que estamos haciendo referencia, ¿verdad? Como al total. Esto es lo que estamos buscando cuando en la fórmula original presionamos F4 dos veces en el total para fijar la fila, no la letra de la columna, y poderla copiar hacia la derecha. Doble clic en el punto de relleno. Entonces aquí ya uno le va indicando algo. ¿Qué tanto aumentó la población, por ejemplo, del año porcentualmente en Puerto Ayacucho o en el estado de Amazonas en el 2024 con respecto al 2025? Entonces aquí ya se va viendo cuál fue la variación. Pero ¿qué significa este porcentaje? Fíjense, este porcentaje habría a lo mejor que cambiarle el título, porque este porcentaje es una variación. ¿Okay? O sea, si yo digo, o una representación con respecto al mismo estado. Si yo digo igual 1.500.000 de criminalidad entre la cantidad de habitantes, lo que le estoy diciendo es qué porcentaje, este porcentaje de criminalidad, qué porcentaje me representa con respecto a ese estado específicamente. No lo está haciendo con respecto al total, sino lo está haciendo con respecto al estado. Entonces, fíjense que coincide. ¿Ve? O sea, si yo divido el porcentaje que nos está dando la inteligencia artificial, no es con respecto al total, sino el porcentaje de criminalidad
de la cantidad de criminalidad con respecto a la cantidad de habitantes por estado. Entonces, esto es interesante porque aquí yo sigo puliendo, ya voy a entender, acuérdense cuando ustedes hacen o solicitan información de inteligencia artificial, ustedes tienen que analizarla. O sea, ustedes no pueden aceptar eso así y nada más. Entonces, yo lo que estoy haciendo es reemplazando por fórmulas y además agregando fórmulas que para nosotros pueden ser interesantes a ese resultado que nos dio la inteligencia artificial. Yo le voy a dar doble clic, fíjense que el segundo 67, el segundo 60, si le damos doble clic a esta fórmula, con la cruz negra, fíjense que no variaron los porcentajes. ¿Bien? ¿Por qué? Porque esos son los porcentajes correctos según el cálculo interno que hizo la inteligencia artificial, solo que no nos dio la fórmula. Él simplemente nos dio el resultado y nosotros estamos verificando si es verdad que estos 30.000 en cantidad de crímenes en el Zulia, esto representa un 0,75% con respecto a la cantidad de habitantes que tiene el Zulia. Entonces, ahí estamos verificando que sí. Si yo copio esta fórmula, ¿verdad? Y la pego aquí en el total, estaríamos viendo el índice de criminalidad, en este caso, o cuánto representó el total de criminalidad que hubo en el 2024 con respecto al total de la población. ¿Ok? Eso es lo que estamos analizando aquí. Lo mismo podríamos hacer con el 2025. Ya sabemos que esto lo que nos representa es, vamos a cambiar el título, esto sería el porcentaje de criminalidad sobre total habitantes por estado. Esto es el punto de vista didáctico, ¿okay? Que estoy haciendo esto, para que se entienda qué es lo que significa. Criminalidad quedó mal cortada la palabra, podemos cambiar un poquito el ancho. Entonces, este es el porcentaje de criminalidad sobre el total de habitantes por estado. Entonces, porcentaje de criminalidad, tal. Podríamos decir hacer esto, oye, yo creo que no sé cómo se verá mejor si yo hago esta operación, la corto. Fíjense lo que voy a hacer ahorita. Y la quiero a la derecha de cantidad de criminalidad. Me coloco en la celda O1, botón derecho, insertar celdas cortadas. ¿Ok? Sería la ejecución. Para que me desplace hacia la derecha el porcentaje, toda la tabla que sigue. ¿Ok? Entonces aquí lo que hice fue moverlo. ¿Ok? La corté y la moví. Control Z, voy a deshacer acá. Voy a deshacer celdas cortadas, ¿ok? Para volverlo a hacer. ¿Qué fue lo que hice? Hice, como lo quería aquí a la derecha de la columna N, botón derecho sobre la N y hice voy a presionar escape para desactivar el comando. Hice un botón derecho cortar, ¿ve? Pero como yo seleccioné desde la letra de la columna y no quiero que me quede pegada de manera inadecuada, me ubiqué a la derecha de la N, que es donde quiero esta, porque tengo intercalada el porcentaje sobre el total, y en la celda O1 sin seleccionar toda la columna, la podría seleccionar, pero no es necesario. Botón derecho, insertar celdas cortadas. ¿Qué lo hizo? Lo movió, no te dejó la columna en blanco, sino que la movió y desplazó la tabla hacia la derecha. Ustedes decidan si quieren colocar este porcentaje de criminalidad a la derecha o en la posición donde estaba originalmente. Lo mismo puedo hacer esa práctica, voy a copiarme esto, control C, control V pequeña, y si quieren le pueden colocar acá, dice criminalidad 2024, si quieren ser más específicos, por si acaso, y que este tenga porcentaje de criminalidad 2025. ¿Okay? Acá, ¿qué fue lo que hice? Cambié un poquito el ancho de la columna para que, en este caso, criminalidad, quedara bien cortada la palabra, bueno, quedó bien. Y acá haríamos lo propio. Si ustedes quieren por práctica, pueden hacer la fórmula, que es dividir la cantidad de criminalidad del 2025 entre la cantidad de habitantes de ese estado. ¿Ok? Y como queremos que varíe en toda la columna, fíjense que no usamos dólar, lo damos como referencias relativas. Debe cambiar tanto R como Q. Estamos haciendo una división, sacando un porcentaje. Como ya la celda tenía formato porcentual, no tuvimos la necesidad de activar el icono de porcentual, ya lo tenía. Fíjense que queda el mismo
porcentaje. Si yo voy bajando lentamente, ¿ve? 70, 63, doble clic, ya sabemos que está correcto. Y aquí al final yo puedo hacer lo siguiente, control C, control B pequeña. Y aquí lo que me está diciendo es en qué porcentaje aumentó la criminalidad en el país en el 2024 el 2025 con respecto al 2024. Aquí nos falta la sumatoria. Acuérdense, cuando presionan autosuma y nos sombrean, si hay valores a la izquierda, le voy a proponer los valores que están a la izquierda. Ustedes pueden seleccionar el primer valor que quieren que forme parte de la suma, Shift, Control, flecha arriba, soltamos el Control y con Shift bajamos una fila. Aquí yo coloco introducir y allí está el resultado. Puedo hacer lo siguiente, o me voy acá y presiono el icono de porcentual y presiono el icono de autosuma dos veces, de autosuma no, el icono de aumentar decimales dos veces, disculpen, o me ubico en la celda que tiene el formato que yo quiero y con la brochita de copia de formato, ya que estoy en inicio, lo duplico el formato en la celda de destino. ¿Ok? Ahí está. Entonces, bueno, con esta cápsula lo que le quería era reforzar cómo fue que trabajamos la parte de inteligencia artificial. Acuérdense que ustedes pueden cambiarle el nombre acá, voy a presionar doble clic, y esto sería, vamos a colocarle cantidad de habitantes versus criminalidad. Y podríamos, acuérdense que esta pestaña tiene una longitud, ¿ok? 2000, ve, y ahí no le da más, eso es lo máximo que le da. Entonces, cantidad de habitantes versus criminalidad. Voy a presionar Enter. Y esa es, de alguna manera es un poco la práctica. Voy a presionar aquí el botón de seleccionar todo, que es el botón que no tiene ni letra de número a la izquierda de la A y por encima del 1. Voy a presionar doble clic a la derecha de la columna A para que todas las columnas que están acá se autoajusten, pues fíjense que la capital no se ve completa, algunos estados aquí a la derecha no se ven completos, entonces doble clic a la derecha de la columna A y todas las columnas quedan autoajustadas al dato más ancho. Fíjense que de la tabla original, donde nosotros aplicamos la función de AI.table, de inteligencia artificial para crear tablas automáticas según un prompt, la copié y la pegué en un lugar aparte y acá le dimos el formato. Por si acaso, nosotros podemos hacer esto, control asterisco, le di el formato y queremos que toda la tabla tenga bordes. Dentro del grupo de iconos que tiene que ver con fuente, podemos colocarle todos los bordes, por ejemplo, puedo presionar Shift, Control, flecha arriba para quedarme solamente con los títulos y a los títulos le pueden aplicar un color de fuente, por ejemplo, ya colocarle blanco, un color de relleno, por ejemplo, azul, y pueden aplicar estos formatos a su tabla para que se vea mucho más agradable a la vista. Y acá en los totales, ¿verdad? Podemos colocar aquí totales, según como ustedes trabajen esta información, y podríamos hacer lo mismo. Shift, Control, flecha derecha, y como ya sobre el icono está el último formato aplicado en cuanto a bordes, en cuanto a color de relleno y en cuanto a fuente, podríamos hacerlo. ¿Qué podríamos hacer acá para resaltar? Control N, para resaltar los totales, ¿ok? Y acá en el título igual, Shift, Control, flecha derecha, Control N, ustedes ven, ¿ok? Si tienen que, al presionar negrita, tienen que hacer estas rectificaciones, fíjense que criminalidad no quedó bien cortada la palabra, entonces tendrían que arrastrar un poco el ancho de esa columna para que se lo hiciera, porque muchas veces no siempre el doble clic le funciona, ¿ven? El doble clic funciona como para el cuerpo de la tabla, más no para el nombre del campo, entonces muchas veces por eso es que uno lo hace manualmente. Entonces con esto ya tienen las herramientas para hacer los capturas de pantalla que les envié como ejercicio.